Buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a las actividades del Centro de Estudios, a las conferencias, a los ciclos de conferencias. Nos queda todavía antes de las Navidades la conferencia del miércoles que viene, la del día 15, y luego ya descansaremos hasta el día 15 de enero, me parece que es también. Bueno, ya saben que desde que retomamos tras la pandemia el ciclo de conferencias, nuestro deseo es siempre tener al conferenciante aquí de forma presencial. Hemos traído gente de México, de Perú. Hoy nuestra invitada venía de Irlanda, es la conservadora de pintura italiana y de pintura española de la National Gallery de Irlanda. Ella bueno, pues ha facilitado mucho, ha estado muy empeñada en todo el desarrollo de la exposición, colaborando con Javier Portús. No pudo venir cuando vinieron las 6 pinturas de la National Gallery, las 6 pinturas de la parábola del hijo pródigo de Murillo, que es el tema de la conferencia de hoy. No pudo venir a acompañar las pinturas porque las restricciones sanitarias por motivo de la pandemia, que todos ustedes conocen, pues eran muy estrictas en ese momento, cuando inauguramos la exposición. Tenía mucha ilusión en poder ver realidad ese sueño de ver expuestas las pinturas en el Prado, junto con las otras 2 series, la serie de Antonio del Castillo y la serie de Valdés Leal. Empezamos a organizar esta conferencia desde hace muchísimo tiempo, teníamos todo preparado, todos los billetes organizados, y ayer las restricciones sanitarias, el Gobierno irlandés aumentó esas restricciones sanitarias, tienen unas cifras bastante altas y nos comunicaron que no podía viajar. Lo fácil hubiese sido suspender la conferencia. Sabemos que bueno, pues todos ustedes son un público muy fiel, nosotros nos debemos a nuestro público. Hicimos todo lo posible en unas pocas horas para ver si podíamos hacer una conexión en directo. Esta conexión en directo no fue posible porque no les podíamos garantizar la calidad que nosotros siempre queremos, y les vamos a ofrecer una conferencia que da ella misma, pero que es a través de la pantalla. Es decir, no la tenemos aquí sentada, no la tenemos aquí hablando, pero la conferencia ella la tenía preparada, ya digo, con muchísima ilusión. Es una pena no poder transmitir, que no pudiésemos transmitir todos esos conocimientos. Nosotros sabíamos que además muchos de ustedes, aunque nosotros pusiésemos en la página web que la conferencia se había suspendido, muchos de ustedes no se iban a enterar, se iban a desplazar hasta aquí. Y ya les digo que en ese sentimiento que nos mueve, que es el servicio público y el poder estar con ustedes, que son el público tan fiel que siempre viene con nosotros, pues tenemos la conferencia. Van a poder escuchar a Aoife Brady, que es la conservadora, es el nombre de esta persona, conservadora de arte italiano y español de la National Gallery de Irlanda. Ella es doctora en Historia del Arte por el Trinity College de Dublín. Ha realizado labores de conservación en la National Gallery de Londres y en el Departamento de Pintura del Museo Paul Getty de Los Ángeles. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de técnicas, de materiales y de procedimientos de trabajo en los estudios de los artistas, principalmente enfocado a la pintura española e italiana del siglo XVII. Su último proyecto de comisariado ha sido una exposición sobre Sorolla titulada Maestros españoles de la luz, en colaboración con la National Gallery de Londres. También ha colaborado en esta exposición junto con Javier Portús, esas 6 pinturas, que además es fruto de un proyecto, de una relación entre las 2 instituciones, porque cuando se restauran las pinturas, los restauradores de aquí del museo ayudan y aconsejan la mejor forma de hacerlo. Ella habla también de la relación de las pinturas, de la restauración, de las pinturas, y actualmente está trabajando en una gran exposición sobre la Viña Fontana, que tendrá lugar en Dublín en el año 2023. Está prevista para mayo del 2023. Así que, bueno, pues reiterándoles nuestro agradecimiento, sabemos que no es lo ideal
También les digo que hemos tenido mucha suerte de que hayamos podido desarrollar todo este ciclo contra viento y marea, eso se lo aseguro. Tanto los técnicos, Sergio, ayer tuvimos momentos críticos en los que estuvimos a punto de tirar la toalla y pues hicimos el esfuerzo para poder mostrarles, incluso ella hizo la grabación para poder estar aquí con nosotros. También Amaya Bravo, que la tenemos en la traducción, nos va a ayudar a que podamos entender sus palabras. Así que, sin más, pues les dejo con Aoife Brady, que nos va a hablar de la serie, de las 6 pinturas de la serie del Hijo Pródigo de Murillo. Muchas gracias. Hello and welcome. Buenas tardes, yo soy Aoife Brady y soy conservadora de arte italiano y español en la National Gallery de Irlanda. La verdad es que es un gran privilegio para mí el poder hablar con ustedes hoy. Estamos además viendo este retorno, esta vuelta de la maravillosa serie del Hijo Pródigo. Vuelve a España por primera vez desde el 19. Lamento de veras no poder acompañarles hoy en persona, pero tengo que dar las gracias al doctor Javier Portús y a todos sus colegas del Prado por esta muy generosa invitación. Les agradezco además mucho que hayan hecho posible que esta conferencia la imparta en virtual y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme esta tarde. Esta exposición fantástica, comisariada por mi colega en el Prado, demuestra que Bartolomé Esteban Murillo ha sido uno de los grandes narradores de la Edad de Oro de España. Durante su vida, la obra de Murillo gustaba a los aristócratas locales, a las distintas órdenes religiosas y a los comerciantes extranjeros. El resultado, una obra que dominó los intereses artísticos de Sevilla durante gran parte del XVII. En los siglos posteriores a su muerte, vieron cómo la obra de Murillo gustaba, era cada vez más popular. Coleccionistas de distintas nacionalidades la deseaban, incluidos los coleccionistas de Inglaterra y de Irlanda. De hecho, la National Gallery de Irlanda cuenta con 11 obras de Murillo, incluido este retrato del holandés Joshua van Bell y este muy bonito cuadro de San Juanito con el Cordero, comprados en 1866 y en 1869, respectivamente, o sea que al poco de la apertura de la National Gallery de Irlanda. Estas obras nos muestran dos aspectos muy distintos de la obra de Murillo. Uno es un ejemplo de un gran retrato formal y otro una pequeña imagen devocional con este tratamiento aplumado, estas pinceladas aplumadas que asociamos al estilo vaporoso tardío de Murillo. Y luego tenemos la Sagrada Familia y la Magdalena Penitente, comprados casi 100 años después, en 1962, gracias a los fondos, el legado del gran dramaturgo Georges Bernard Shaw, que dejó la tercera parte de sus royalties a la National Gallery. Luego, en los 1980, este enorme lienzo, el encuentro de Jacob y Raquel en el Pozo, fue donado a la galería por una coleccionista, la señora Murnahan. Esta obra, como algunos de los que están en la exposición del Prado, formaba parte de una serie más grande que ahora se ha diseminado. Hoy encontramos obras de esta serie en Dallas, en el Meadows, en Ohio, en el Cleveland Museum of Art y en el Hermitage. Pero de todos los Murillos de Dublín, hay 6 que son verdaderamente excepcionales. Una serie en la que vemos la parábola del Hijo Pródigo, presentado como regalo a la galería por Sir Alfred y Lady Clementine Byte en 1987. En febrero del 2020, este ciclo de Murillo de 6 obras que narran la narrativa bíblica del Hijo Pródigo fueron mostrados juntos en la National Gallery por primera vez en 30 años. ¿Por qué este hiato en la muestra de estas obras? Pues por muchas razones. Una cláusula informal que se asociaba con la donación de las obras a la galería estipulaba a la familia Byte que estas obras tenían que volver a su casa, a Rusborough House, todos los años.
En otras palabras, las obras tenían que ser embalados y transportados a la gran mansión en el condado de Wicklow, que está a 1 hora de Dublín. Este acuerdo entre la galería y la familia Byte se mantuvo todos los veranos hasta 2002. Es decir, durante muy pocos meses del año podía la National Gallery de Irlanda mostrar juntas estas 6 obras de Murillo. Estos desplazamientos, junto con siglos de daños, suciedad, polvo, barnices amarillados, retoques envejecidos, resultaron en obras oscuras y difíciles de entender. Así que cuando dejaron de viajar en el año 2002, las obras fueron guardadas en los almacenes hasta que llegara el momento en que pudieran recibir el tratamiento que se merecían. En el 2012 me encanta poder decir que la galería se planteó un proyecto de conservación extensivo para resolver los problemas de las obras, liderado por mi colega Myrna Lydon, que trabajó durante casi una década con ahínco. Vemos que los resultados han sido verdaderamente fantásticos, una transformación de las obras que nos permiten ahora, de nuevo, disfrutar de los vivos colores y trazos magistrales de este maestro del XVII. El ciclo de la parábola es una de las joyas de la National Gallery. Y yo, esta tarde, quisiera pedirles que me acompañen en un viaje. Vamos a explorar su pasado, su historia, sus orígenes misteriosos, para ver si podemos comprender hasta qué punto son importantes dentro de la obra de Murillo y para comprender también el alta estima de la que han gozado a lo largo de los siglos. Antes de empezar, vamos a muy brevemente hablar un poco del artista. Seguro que ustedes le conocen bien. Nació en el seno de una familia sevillana acomodada como el menor de 14. El padre, Gaspar Esteban, era barbero cirujano y su esposa, María Pérez, fueron los padres. A Bartolomé se le bautizó en Sevilla el 1 de enero de 1618. Los padres fallecieron antes de que él cumpliera los 10 años y de él se hizo cargo su hermana mayor, Ana. Él luego se hizo con el apellido de su abuela materna, Murillo. Más o menos en 1630, o sea que aún muy joven, Murillo entró como aprendiz en el taller del conocido pintor sevillano Juan del Castillo. Los años que siguieron vieron cómo este joven se convertía en un artista verdaderamente de méritos. Aún un joven, en 1645, Murillo empieza a trabajar. Es su primer gran encargo, 11 lienzos para el claustro chico del monasterio de San Francisco el Grande, el más importante de su tipo en Sevilla. Y ahí, para este encargo, representa esta cocina del monasterio en el que vemos a un franciscano levitando. Y en 1649 llega la peste. La población de la ciudad se ve reducida a la mitad en pocos meses. Al poco siguió la hambruna y varios de los más importantes pintores sevillanos, incluido uno de los grandes rivales, Francisco de Zurbarán, abandonan la ciudad y se van a la corte, a Madrid. Pero Murillo no, Murillo se queda en Sevilla y sigue desarrollando éxitos con mecenas y coleccionistas particulares cuyas fortunas no se habían visto afectadas por los eventos de los años anteriores. Llegados los 1660, Murillo gozaba de gran fama. Estaba ocupado con distintos encargos para la iglesia de Santa María la Blanca, el monasterio de los capuchinos y la iglesia de la Hermandad de la Santa Caridad, que vamos a comentar más adelante. La serie se ha podido fechar a 1660, esta década prolífica, en función de las pinceladas y la paleta del pintor. La identidad del mecenas original de la serie todavía se desconoce y, de nuevo, repito, lo vamos a ver en más detalle dentro de un poco. Pero primero quisiera yo hablar un poco más en concreto acerca de las 6 obras para explicar qué es lo que los transforma en algo único, excepcional. La serie demuestra la habilidad
pictórica de Murillo. En los 6 lienzos el artículo nos vuelve a contar esta parábola, ambientando esta narrativa en su Sevilla natal. El hijo pródigo, tal y como lo leemos en el Evangelio según San Lucas, es la parábola que más frecuentemente se ha ilustrado en el arte occidental. 22 versos que explora temas muy populares en la Europa post-tridentina: la virtud, el vicio, el pecado y el arrepentimiento, el derroche, la frugalidad, la vida licenciosa, la salvación. Nos habla acerca del menor de 2 hijos que exige su legítima antes de irse de casa y derrochar el dinero de su legítima en una vida de desenfreno. Me van a perdonar, pero me está entrando el sol a pesar de que estoy en Dublín. Como pueden ver, no estoy en Madrid. Me parece que es un poquito de sol español que me acompaña en Dublín. En fin. El hijo pródigo, de pronto se encuentra a sí mismo cuidando puercos y tras un tiempo de recapacitación se da cuenta de sus errores. Arrepentido, el hijo pródigo vuelve a casa y le sorprende ver cómo su padre le acoge, un padre cariñoso, un padre que perdona, que le viste, que organiza un banquete. Murillo acaba el ciclo en este momento, pero claro, el texto bíblico sigue y nos da información, nos habla acerca del resentimiento del hermano mayor, que se ha quedado en casa, se ha quedado atendiendo, sirviendo a su padre y no cree que su hermano menor merezca el perdón. Está indignado el hermano mayor. Concluye la parábola diciendo al primogénito que deben celebrar la vuelta del hermano menor. Estaba muerto y ha revivido, le dice. Una referencia, por supuesto, a la redención. Pero es corta la parábola y da pocos detalles. Esto proporciona al artista, a los artistas en general, con la libertad necesaria para desarrollar y embellecer con grandes efectos. El resultado, en el caso de Murillo, es un ciclo unificado que empieza con el padre que entrega la legítima a su hijo y culminando con una vuelta dramática del hijo pródigo al abrazo de su padre generoso. Una dramática vuelta. Así que, ¿por qué es tan especial esta serie? Bueno, esta serie es excepcional por muchas razones. Como digo, en función del estilo, sabemos fechar las obras. La pincelada suelta, un difuminado verdaderamente magistral y una paleta luminosa que se asocian con la madurez artística de Murillo. Su técnica ha conseguido refinarse tras una visita a la corte de Madrid a finales de 1658. Estas obras, desde luego, forman parte de una serie de encargos locales importantes, encargos a Murillo en los 1660. Pero la serie del hijo pródigo muestra una serie de rasgos únicos. Las ilustraciones en serie de temática religiosa, por ejemplo esta parábola, no son tan frecuentes en el arte del XVII español. Los pintores más frecuentemente limitaban su narrativa bíblica a una única escena. Y son aún más escasos aquellos de series completas que sobreviven intactas. Esto, desde luego, lo vemos en la exposición actual del Prado. Hoy los vemos aislados, pero antes formaban parte de una serie de este tipo. La serie del hijo pródigo de la National Gallery de Irlanda es, de hecho, el único ciclo narrativo intacto de la mano de Murillo. El único de estos ciclos que ha sobrevivido. Uno de 2 solamente. Las 6 composiciones que componen El hijo pródigo son de idéntico tamaño y forman parte de una única historia. Podríamos decir que son como una tira. Como dice Ignacio Hermoso Romero en el catálogo para la reciente exposición de Murillo en Sevilla, esta serie nos remite a Murillo priorizando la concepción del todo sobre la individualidad o preeminencia
de personajes concretos. Además, El hijo pródigo de la National Gallery de Irlanda es la primera representación en serie de la parábola en el arte español. Aunque llegado el 17 la parábola del hijo pródigo era desde luego uno de los temas pictóricos más populares en el norte de Europa, estaba infrarrepresentada en la península ibérica. Solamente 2 de los 6 lienzos de Murillo tienen precedentes en España: el arrepentimiento del hijo pródigo y la vuelta del hijo arrepentido. Murillo, por tanto, se considera como el primer artista español que ilustrara estas otras 4 escenas que completan la serie. Vemos el hijo pródigo recoge su legítima, la despedida del hijo pródigo, la disipación del hijo pródigo y el hijo pródigo expulsado por las cortesanas. A falta de fuentes nativas, Murillo tomó su inspiración de distintas y varias fuentes, tanto extranjeras como domésticas, incluyendo guiones, incluyendo grabados del norte de Europa. La serie ve a Murillo reinterpretando estas fuentes de inspiración de manera novedosa. En cuanto a los grabados, podemos decir que insufla vida nueva a estas imágenes en blanco y negro. Las transforma gracias a su estilo, a su contexto, y el resultado es una demostración del control del artista. Verdaderamente puede explicar el contenido de la parábola, pero contextualizándola en la Sevilla del 17. Parece una serie de escenas de género, explorando los conceptos del pecado, arrepentimiento y perdón. No sabemos quién sería el dueño de las 6 obras en las décadas posteriores a su producción y, de hecho, durante décadas se estudia y se debate esta titularidad. No hay documentación de los 1700 que pueda verdaderamente vincularse para con las obras, y mucho de lo que se ha escrito en el pasado en relación con el origen de la serie ha sido pura teoría. Durante el transcurso del proyecto de conservación e investigación de la National Gallery de Irlanda hemos podido estudiar estas teorías y hemos podido valorar su plausibilidad, vista la nueva información técnica de la que nos hemos podido hacer acreedores. Lo extraordinario de la elección del artista, de la iconografía, nos hacen pensar que Murillo puede que se viera influido por la persona quien encargó la serie. Vemos que el asunto que tratado en profundidad, era único en la historia del arte español y su creación y composición puede que se viera motivada por los deseos concretos de quien fuera que lo encargara. La teoría de que Murillo rompe con la tradición al conseguir hacer una serie, así como el idioma pictórico que utiliza, puede que emanara del mecenas mismo. Hay precedentes. Mecenas españoles del 17 a menudo tenían las ideas claras en cuanto al diseño, el tema, la iconografía de las obras que encargaban. Y de hecho, muchos rasgos específicos de estas obras puede que nos den pistas en relación con quién era su mecenas. En el pasado, los estudiosos han defendido que quien encargara las obras quizás no fuera español. Desde luego, Murillo tuvo mecenas que no eran nativos. Las obras de Murillo incluyen obras encargadas por órdenes religiosas sevillanas y también obras que él pintaba para clientes extranjeros, flamencos, italianos, que residían en la ciudad y en Cádiz. Pero el tema, poco usual, que no había sido nunca planteado en este formato por ningún artista español antes de Murillo, pero que sí gustaba en otras partes de Europa, puede que sea evidencia de que el mecenas era extranjero, aunque tenemos que recalcar que una innovación de este tipo no necesariamente exige que se diera influencia externa, es decir, los artistas pueden ser innovadores sin que les influyan otros.
Ahora, se plantea que la inclusión de las cortesanas en 2 de las 6 escenas hable por este argumento. Vemos a las cortesanas en la disipación y en la expulsión. De hecho, la inclusión de estas meretrices en una obra era extraordinaria en la obra del artista y era única en contextos religiosos. Las prostitutas en la serie del hijo pródigo encuentran paralelos solamente en algunas escenas de género que escasean. Por ejemplo, estas 4 figuras en el escalón, que ahora mismo está en el Kimbell Art Museum en Fort Worth, y estas 2 mujeres en la ventana en la National Gallery de Arte de Washington. Pero incluso en estos casos, la profesión o profesiones de las mujeres que aparecen en estas obras solamente la damos por supuesto, porque no vemos el narrativo reconocible, conocido, que se asocia con el hijo pródigo y que nos permite identificar a las mujeres con certeza. Esta representación de meretrices en la obra española era poco usual tras la Contrarreforma, en un momento en el que los efectos muy perniciosos de observar escenas libidinosas se recalcaban. Los textos publicados por importantes artistas escritores de sus tiempos dejaban palpables los peligros. En 1649, Francisco Pacheco describe los graves peligros que causan los pintores cristianos a sus almas y a las almas de otros al pintar figuras libidinosas o historias que incitan a la sensualidad. Al escribir acerca de esta serie en 1992, Mindy Taggart deduce de la inclusión de Murillo de estas cortesanas que el mecenas probablemente sería un extranjero no sujeto a las restricciones españolas. Apuntaba que los forasteros en Sevilla no estaban sujetos a las mismas leyes que sus vecinos españoles. En un tratado posterior, Antonio Palomino nos recuerda las penas por la violación de estas reglas: la excomunión, las multas, el exilio. Ahora, dice el artista, el escritor, que estas penas se le imponen al creador, no a quien lo encarga, no al mecenas. Y por tanto parece que los artistas eran quienes estaban sujetos a estas limitaciones, no el mecenas. De forma tal que el forastero, de alguna forma, hubiera podido mejor encargar esta serie que un español nativo. No es así. El artista era quien estaba sujeto a estas reglas de decoro, no era el mecenas, no era el cliente. Aunque la ilustración de estas cortesanas en un contexto bíblico puede que disgustara a los sevillanos, el punto hasta el que estas penas que describen Palomino y Pacheco no se tiene claro que se impusieran sobre los artistas. No se han hallado pruebas ni indicios ni evidencias de que los artistas, los pintores, tuvieran que pagar ninguna multa. Así que la posibilidad de que el mecenas fuera español, pues bien puede ser. Y hay algunos factores que apoyan esta teoría. Observamos, por ejemplo, que estas cortesanas de Murillo aparecen vestidas y en posturas recatadas. El precedente existía en obras y grabados procedentes de otros países europeos, en concreto en el arte flamenco, donde los asuntos de la fiesta, la disipación, la expulsión, a menudo eran explotados por sus posibilidades eróticas, pero el planteamiento de Murillo es francamente uno muy atemperado. Incluso en otros contextos católicos, por ejemplo en Italia, el sujeto se trata de forma mucho más explícita. Aquí vemos Pietro Testa, el hijo pródigo en su disipación, y vemos cómo el hijo pródigo está parcialmente desvestido y está acostado con las meretrices. Aunque Murillo sí que hace referencia al grabado europeo en la estructura de la escena de la disipación, elimina las referencias evidentes sexuales y limita el alcohol a un vaso, uno de vino. Además, las cortesanas de Murillo están bien vestidas y van sin enjollar, adaptándose a la ley
promulgada en el reinado de Felipe II y promulgada de nuevo en 1640, que prohibía a las prostitutas el llevar oro, sedas, perlas, más allá del umbral de sus establecimientos. Así que Murillo se centra en el decoro que prevalecía en la España del 17 y de esta forma la verdad es que vemos una disipación recatada, dos escenas que quedan descritas como de una vida perdida, y los acercaba a lo que podría entenderse como apropiado para un mecenas sevillano, especialmente uno que los hubiera encargado para una residencia particular. A pesar de la atención de Murillo para no representar excesivamente perdidas a las cortesanas en su disipación y en la expulsión, es posible que las obras fueran consideradas ofensivas por sevillanos, y el análisis técnico nos muestra que bien puede que fuera así. Y también apoya la idea de que las obras quizás fueran inicialmente propiedad de un español. Estas composiciones ambas han sufrido durante los tratamientos de conservación. Apreciamos estos daños como tiras verticales que atraviesan la parte central. Lo vemos claramente en estas imágenes. Solamente la disipación y la expulsión, no obstante, nos muestran estos daños. No hay nada parecido en ninguna de las otras 4 obras. Y esto nos hace pensar que quizás estas 2 obras fueran retiradas de sus bastidores y fueran enrolladas en algún momento al principio de sus vidas, mientras que las otras 4 no fueron tocadas. Puesto que estas son las únicas 2 obras de la serie que nos muestran a las cortesanas, bien puede ser que fueran retiradas durante tiempo por el sujeto, el asunto que trataban, muy poco decoroso. Es posible que estas imágenes de las cortesanas no fueran visibles, pero vemos que entonces ya no entran en conflicto con la teoría de que fueron encargo de un sevillano. Aparte del tema del decoro, es muy difícil que encaje la idea de un mecenas extranjero con otros elementos de la iconografía en cada una de las 6 obras que componen la serie del Hijo Pródigo. Sin duda, una de las fuentes visuales más importantes de Murillo para la serie era lo que él veía a su alrededor, es decir, la vida sevillana contemporánea. El artista sí que hace referencia a fuentes pictóricas extranjeras, pero solo cuando faltan las alternativas españolas, y incluye estas fuentes en una interpretación sevillana, las empapa con elementos que son esencialmente españoles. Aquí le vemos, por ejemplo, al Hijo Pródigo con los puercos. ¿Y qué son? Pues son cerdos ibéricos. Y seguimos conociendo al cerdo ibérico porque de ahí conseguimos ahora el delicioso jamón ibérico. Hay otras escenas haciendo referencia a ropajes, muebles, platería típica andaluz, incluyendo este salero en forma de campana, esta jarra típica que vemos en la escena de la disipación, que se corresponde con el trabajo de platería del periodo. También hace referencia constante a las obras de dramaturgos sevillanos, añadiendo esta capa de españolidad a sus composiciones. Es poco frecuente encontrarlo en España, pero esta parábola era desde luego un tema muy común en el teatro contemporáneo, los autos sacramentales, un género de literatura española que llegó a alcanzar la máxima popularidad durante los 1600, y Murillo nos habla acerca de esta toma de conciencia de la Edad de Oro española. Faltando entonces opciones nativas pictóricas, el pintor lo que hace es inspirarse de las obras de teatro españolas, y detalles como este único vaso de vino que aparece en la escena de la disipación. Me encanta además ver que esta es la obra que se ha utilizado para el catálogo. Este detalle es único en la interpretación de la parábola y se distancia de las composiciones impresas a las que frecuentemente hace referencia. Esta copa de vino que sujeta el pródigo, muy distinta, ¿verdad?, de las fiestas ruidosas que representan otros artistas, es importante en términos simbólicos. En este guión
una posible representación del hijo pródigo, esto sería el vino del olvido, que roba al joven de sus inhibiciones y le lleva por el mal camino, recalcando el papel del alcohol en la perdición del hijo pródigo. Esta alusión concreta pero sutil a las obras de teatro locales solamente las sabría apreciar un español nativo. Durante la última parte de su carrera, muchos de los mecenas de Murillo eran de origen italiano o flamenco, pero sus clientes eran también sevillanos. Faltando la evidencia, faltando documentos, es difícil saber quién sería el cliente local que posiblemente encargara la serie del hijo pródigo, pero vale la pena explorar esta idea defendida por académicos en el pasado, pero aún sin demostrar, que la persona que realiza el encargo fue Miguel de Mañara. Durante la vida de Murillo fue hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. La terrible vida de don Miguel de Mañara nos muestra verdaderamente que encaja para con la vida del hijo pródigo. Miguel de Mañara nace en el seno de una familia muy acomodada y de joven, como él reconoce en su testamento, se entregó al exceso y al desenfreno durante su juventud. Muere su hermana, mueren sus dos hermanos mayores cuando él era niño. Fallece su padre en 1648 y Mañara se encuentra de pronto cabeza de familia con 21 años solamente. Su madre fallece 4 años después. Mañara, responsable de toda la familia, se casa, se arrepiente y verdaderamente cambia, desarrolla su tiempo y su fortuna a caridad. En 1661 fallece su joven esposa. Un examen de conciencia más profundo es lo que sigue. Quiso unirse a la Hermandad de la Santa Caridad en septiembre de 1662 y aunque al principio la Hermandad tuvo dudas por su pasado disipado, llegado 1663 había sido elegido de manera unánime hermano mayor de la Caridad, verdaderamente un pecador que se ha reformado. Si examinamos la obra las obras más bien de Juan de Valdés Leal, los jeroglíficos de las postrimerías que vemos aquí en pantalla, encargados por Mañara para la capilla de la Hermandad, nos muestra que las obras fueron inspirados por Mañara mismo. En su obra, El discurso de la verdad, de 1671, si lo leemos vemos que se alinea muy estrechamente con los jeroglíficos de Valdés Leal, y así se ha podido determinar que Mañara es el autor de la iconografía de estas obras, demostrando por tanto que no hubiera sido excepcional si Mañara personalmente guiara el lenguaje iconográfico del pintor. Se ha reconocido que hasta cierto punto la iconografía que Mañara prescribe para los jeroglíficos refleja, entre comillas, su obsesión para con la muerte, puesto que él había sufrido la pérdida de casi toda su familia. Así que cabe pensar que Mañara bien puede ser quien encargara las obras, estas obras para con las que él sentía un vínculo muy personal, es decir, la parábola del hijo pródigo. En el caso de Murillo, la narrativa bíblica puede que se ajustara para que encajara mejor con la biografía de Mañara. La descripción bíblica del hijo pródigo concluye explicando el rencor del primogénito, del hermano mayor del hijo pródigo, envidioso del tratamiento generoso que le da el padre al hermano descarriado cuando éste vuelve. Pero Murillo no se centra en este elemento, a pesar de que incluye otras escenas poco frecuentes. Quizás también esto sea pertinente al mecenazgo. Es decir, si Mañara es efectivamente la persona que aparece en la serie, es la persona que influye sobre el lenguaje iconográfico de la serie, bien puede ser que esta parte del tema, este final, le pareciera poco pertinente, vista la triste
fecha demasiado temprana del fallecimiento de su hermano. Y la presencia excepcional de la madre y de la hermana del hijo pródigo en algunas de las composiciones que ha sorprendido a muchos estudiosos puede que también tenga que ver con la familia de Mañara mismo. La inclusión de las hermanas y la madre en ciertas escenas se desvía no solamente de la Biblia, sino también de muchas de las fuentes visuales y literarias a las que el artista parece hacer referencia. Así que, de nuevo, puede que de alguna forma sea un recuerdo de la familia de Don Miguel. Y también es excepcional ver que Murillo dedica una composición entera a la expulsión. Y esto también puede hacer referencia a la vida de Mañara. A la izquierda, en las sombras, vemos esta vieja alcahueta que está mirando fijamente a los ojos del hijo pródigo. La inclusión de esta alcahueta en este episodio de la parábola es excepcional. Solamente Murillo lo ha representado. Y se entiende que es el momento del despertar espiritual del pródigo, es decir, una referencia al vuelco en la vida, en el comportamiento de Mañara. Un despertar que, por lo que se sabe, fue dramático, intenso. Y no es solamente la biografía de Mañara la que le vincula a la serie del hijo pródigo. Murillo también quiso ser hermano de la Hermandad de la Caridad de 1660, pero tuvo que esperar 5 años para ser aceptado. Claro, como pintor, su condición social no hacía de él un candidato interesante para el resto del grupo aristocrático. Fue admitido, y puede que fuera por el apoyo de Mañara, porque el hermano mayor conocía bien a Murillo. Mañara conoció al artista en 1650 y de hecho fue padrino del hijo de Murillo, José. En tanto en cuanto hermano mayor de la hermandad, Mañara es responsable para lanzar una campaña de construcción para la hermandad, incluyendo la construcción de un hospital y una capilla, entre otros edificios. Poco después de ser aceptado como hermano, a Murillo se le encargaron 8 obras para la capilla, 8 obras de caridad. El artista los comienza en 1667 y aquí vemos una de las obras, uno de los lienzos. En términos de estilo, esta serie del hijo pródigo se puede fechar a los años inmediatamente anteriores a las obras para la capilla de la caridad. Una vemos que también ilustra el retorno del hijo pródigo. La rapidez en la composición y acabado de Murillo en la serie del hijo pródigo, lo vemos en las pinceladas rápidas, fluidas, los lienzos que se ven. Si comparamos con los resultados muy acabados para la capilla de la caridad, nos permiten pensar que quizás Murillo se diera mucha prisa, o bien para impresionarle, para que le aceptaran como hermano, para hacerse con el encargo y para conseguir ser miembro de la hermandad. Y también el aspecto de Mañara ha sido utilizado cuando se habla de su presencia como mecenas. Rosemary Mulcahy observa que el retrato de Mañara por Valdés Leal que hemos visto antes nos muestra a un hombre con rasgos muy parecidos a los del hijo pródigo de Murillo. Yo creo que sí, que es así. Desde luego, Murillo quizás estaba pintando o representando un tipo, aunque los rasgos del pródigo de Dublín puede que sean únicos. Si pensamos en el retrato de la vuelta del hijo pródigo, pensamos entonces si este contraste efectivamente es el resultado del uso de Mañara como modelo para su primera representación. Y lo último que tenemos que recordar en este contexto del encargo es por qué no hay evidencia documental que se remita al origen de estas 6 obras. ¿Por qué no se ha descubierto nada? Bueno, si estas obras fueron efectivamente un encargo de Mañara o un regalo del artista, bien puede ser que no fueran conocidos por los vecinos, que no aparecieran en ningún registro ni inventario. Su tamaño
mucho más pequeños que las obras para la Capilla de la Caridad, por ejemplo, nos hacen pensar que su destino era un espacio doméstico y puede que no se expusieran durante los años posteriores a su creación. Es decir, nadie que no fuera el dueño tenía acceso a verlos. Es posible que nunca sepamos el emplazamiento original de estas obras a ciencia cierta, pero no podemos dar por supuesto que no fueran importantes las obras. Y la serie, desde luego, ha formado parte de colecciones de muy ilustres dueños, confirmando así la muy alta estima en la que se tienen las obras durante siglos. Bueno, pues hemos repasado esta teoría en relación con los orígenes de las obras y quisiera concluir ahora explicando brevemente, claro, qué les ha pasado a las obras más recientemente. Les han pasado cosas extraordinarias y voy a explicar cómo puede ser que 6 obras maestras españolas acaban en una ciudad de Dublín donde llueve mucho. No sabemos dónde estuvieron las obras durante el 17 y el 18. Casi 120 años después de la muerte del artista, alrededor de 1800, podemos saber quiénes eran los dueños de las obras. Y en este momento estaban en la colección del Marqués de Narros, en Zarauz. Hace poco, una serie de cartas publicadas por Pedro Martínez Plaza nos explican que a partir de 1846, si no antes, estas obras habían sido transferidas a un vecino de Azpeitia, del País Vasco, y a él se los compró Federico de Madrazo, joven entusiasta. Madrazo era un artista que, como su padre José, llegaría a ser director del Museo del Prado. Quería impresionar a su padre y Federico de Madrazo compró las obras durante unas vacaciones en el País Vasco. El padre le recomendó que no hablara de ello con nadie para que no se aprovecharan otros de esta ocasión. El resultado es una negociación que resulta en un precio muy reducido. ¿Por qué? Porque no deja que se le vea la mano, no deja que se sepa que está muy interesado en estos objetos. Federico decidió poner a la venta estas obras en 1852, pero solamente pudo vender el último de los lienzos al rey Francisco de Asís en 1854. En ese momento, el 6º lienzo se separa del resto de la serie. Lo había adquirido, como decíamos, el rey Francisco de Asís. Los documentos coetáneos nos permiten comprender que se compra la obra para presentar por parte de la reina Isabel al Papa Pío IX. Y de hecho, como vemos aquí, poco después de que el rey Francisco comprara la obra a Madrazo, la familia real presenta la obra al Papa, a Pío IX, y la obra viaja a Roma. Aquí vemos este sello del Vaticano, se aprecia sobre el lienzo directamente, demostrando entonces la titularidad. Y de las 6 obras, pues sí, se entiende que esta fuera la idónea para regalarle al Vaticano, porque nos muestra verdaderamente el perdón pleno. Es, por así decirlo, el punto álgido de la serie. Que esta obra fuera considerada merecedora de ser presentada por una reina a un papa nos habla del valor percibido de la obra en su momento. Y más o menos en 1856 las 5 otras obras, menos El retorno del hijo pródigo, fueron comprados. Federico de Madrazo seguía siendo el dueño, pero se los compra José de Salamanca, un político y hombre de negocios muy conocido, que luego sería el primer marqués de Salamanca. En un momento dado, la colección del marqués de Salamanca incluía más de 900 obras y, de hecho, era una de las más prestigiosas y mejor conocidas del siglo XIX. Pero no duró mucho la suerte del marqués.
se enfrentó a tremendos, gravísimos problemas financieros y tuvo que vender el Marqués de Salamanca 237 obras. La venta se celebró en su residencia particular en París el 6 de junio de 1867. En ese momento, los 5 Murillos de la serie del Hijo Pródigo, por supuesto, faltando el retorno, fueron adquiridos por William Ward, el primer conde de Dudley, un coleccionista de arte apasionado, miembro del fideicomiso de la National Portrait Gallery y de la National Gallery de Londres. El conde de Dudley pagó el doble por la disipación, el doble que por cualquier otra obra, más 73.000 francos. Desde luego, apreciaba la naturaleza, la composición de la obra. El conde de Dudley estaba decidido a conseguir unificar la serie, así que llegó a un acuerdo con el Vaticano. Consiguió el retorno a cambio de, por ejemplo, la Virgen con el Niño entre Santo Domingo y Santa Catalina de Alejandría de Fra Angelico. Aquí la vemos en pantalla, la obra misma, que está en el Vaticano aún ahora, una Sagrada Familia de Bonifacio y 2.000 Napoleones de oro. Estamos hablando de una cantidad fuerte de dinero y estamos hablando de unas obras maestras. El valor apreciado por el conde de Dudley, bueno, el valor de la serie completa resulta patente. Era muy importante para el conde de Dudley el contar con las 6 obras juntas. Y esta serie la supo mostrar en su mansión londinense, en Dudley House. En 1896, 11 años tras la muerte del primer conde de Dudley, los 6 Murillos fueron comprados al segundo conde de Dudley por Alfred Byte, un magnate de oro y diamantes, cuyos negocios estaban en Sudáfrica, pero que vivía en Park Lane, en Londres. El señor Byte pagó muchísimo dinero, pero rápidamente se convirtieron en los favoritos de la familia Byte. Resulta patente que la familia Byte verdaderamente disfrutaba de estas obras. En 1913, por ejemplo, Sir Otto Byte había heredado las obras de su hermano y es retratado por el artista irlandés Sir William Orpen. Aquí le vemos retratado en su casa en Belgrave Square, en Londres. Orpen ha sentado a su modelo en la biblioteca, rodeado por la serie en sus marcos dorados y verdaderamente llamando la atención de quienes entraran en esta biblioteca. Luego, los hijos fueron heredados por el sobrino de Otto, Sir Alfred Byte, que en 1939 redecoró por completo su opulenta mansión en el exclusivo barrio de Kensington para ahí mostrar la colección. El comedor fue reformado específicamente con este objetivo en mente. Sir Alfred mandó una reconstrucción de la sala rectangular, transformándola en un espacio oval grandioso, con columnas ornamentales y con una delicada iluminación pensada para realzar las obras. Bueno, ¿y cómo llega la serie a Dublín? Bueno, pues en 1952, en ese momento, a caballo entre Londres y Sudáfrica, los dueños, Sir Alfred y Lady Clementine Byte, toman la decisión de buscar un nuevo hogar. No tenían ningún vínculo para con Irlanda, pero decidieron asentarse en ese país. Habían leído acerca de esta casa en la revista Country Life y decidieron comprarla. Ruxborough House era la casa solariega de la familia Milltown en el condado de Wicklow. Estos señores vieron un anuncio y decidieron comprarse esta mansión, a una hora más o menos de Dublín. De nuevo,
Llegan a Irlanda y Sir Alfred manda transformar la casa para que pudiera acoger su colección. De nuevo, en el comedor es donde piensa mostrar la serie del hijo pródigo y mandó retirar los marcos de yeso del 18 que habían sido creados como parte de la arquitectura original de la sala, así que los murillos evidentemente son su prioridad. Pasan años y pasan cosas terribles, incluyendo un fuego en la caldera del sótano de la casa, y la familia sigue yendo todos los años a Sudáfrica, y en los años 60 los Bates empiezan a pensar acerca de la seguridad de sus obras. En ese momento Lady Bates se pone en contacto con el director de la National Gallery, que era James White, y les plantea si pueden prestar la colección a la galería durante los meses del año en los que estaban fuera del país. Y se preocupan aún más los Bates en 1974, cuando un grupo de Lira, encabezado por Rose Dugdale, heredera a la cabeza, robó 19 obras de la colección Bate de Rusborough House, incluyendo un Vermeer, un Goya, 2 Gainsboroughs y 3 Rubens. Pero el tamaño de cada uno de los lienzos del hijo pródigo era tal que era difícil para los ladrones el llevárselos. Ahí se quedó la serie, intacta. Una nota de rescate le llega a James White, en ese momento, como digo, director de la National Gallery de Irlanda, exigiendo $500,000 y la liberación de varios terroristas del IRA a cambio de las obras. Los Bates dijeron que no pagarían el rescate. Dugdale, de hecho, fue detenida y las obras robadas fueron recuperadas 11 días después de una casita humilde en Baltimore, en el condado de Cork, un pequeño pueblo que está al sur de Irlanda. Y en 1986 los Bates toman la decisión finalmente de donar su colección a la National Gallery de Irlanda. En ese momento el director, que era Homan Potterton, recalca que la intención de la familia, la decisión de la familia era secreta. Solamente sabían la familia, él mismo y el presidente del consejo de la National Gallery que esta era la decisión. Bueno, antes de la donación, de nuevo atacan Rusborough. De madrugada, el 26 de mayo del 86, roban 30 millones en pinturas, un Vermeer, 2 Metsus, un Goya, un grupo de criminales de Dublín encabezados por Martin Cahill, conocido como el General. De nuevo, afortunadamente, los murillos no los tocan. Ahí siguen, seguros, en Rusborough House. Se montó un dispositivo policial internacional tremendo. La mayoría de las obras fueron hallados en Inglaterra y en Bélgica. Uno, gracias a una trampa policial fantástica en Turquía, donde 3 hombres fueron detenidos intentando pasar clandestinamente un Metsu. Pero hay 2 paisajes venecianos de Francesco Guardi que no han sido recuperados, así que quienes estéis al tanto de lo que hay en el mercado del arte, por favor, si observáis que hay 2 Guardis, avisad. En fin, en 1987, a pesar de la investigación en curso, Sir Alfred y Lady Bate deciden seguir adelante con esta entrega, este regalo. Regalan 17 obras de su colección de Rusborough a la National Gallery. Este regalo incluye su bien amada serie del hijo pródigo. Y este regalo es la primera vez que una galería recibe obras cuyo paradero se desconoce. De hecho, y en ese momento, muchas obras aún faltaban. Tras este momento, las 6 obras que componen la serie del hijo pródigo fueron prestados a Rusborough todos los años para la apertura veraniega hasta 2002. Han sido las únicas obras de la familia Bate que volvían a Rusborough, de nuevo atestiguando hasta qué punto esta serie es especial, esta serie que está incluida en una colección de grandes obras. Tras casi 2 décadas en almacenes, nos podemos imaginar hasta qué punto fue agradable en 2020, junto con mi colega Myrna Lydon, el devolver estas obras a las paredes de la National Gallery de Irlanda
nuevas, aparentemente relumbrantes. Como el hijo pródigo mismo, perdido y ahora hallado, gracias a este proceso de conservación, estas joyas de la National Gallery de Irlanda, escondidas durante tantos años, vuelven al público para de nuevo ser disfrutadas como favoritas. Es un gran placer para mí hoy ver que vuelven a España para compartir su historia con todos ustedes hoy. Muchísimas gracias a todos, muy felices Pascuas y cuídense mucho.